Hola, en este video vamos a ver las Cortes de Apelaciones. Y para comenzar, diremos qué son las Cortes de Apelaciones. Se puede entender por Cortes de Apelaciones aquellos tribunales ordinarios superiores de justicia, de derecho, colegiados y permanentes, compuestos por un número variable de miembros llamado ministros, y que tienen competencia sobre un determinado territorio jurisdiccional. Es importante decir que las Cortes de Apelaciones son tribunales de segunda instancia. En relación con sus facultades jurisdiccionales, en cuanto les corresponde resolver conflictos jurídicos, son, por regla general, los tribunales que deben conocer en segunda instancia, como superiores jerárquicos de los juzgados de letras, juzgados de garantía, de los tribunales de juicio oral en lo penal, de los tribunales tributarios y aduaneros, y los juzgados laborales y los juzgados de policía local, sin perjuicio de que hay asuntos que deben conocer en primera y en única instancia. Por lo tanto, la Corte de Apelaciones, por regla general, conoce en segunda instancia, pero hay ciertos asuntos que conoce en primera y en única instancia. Esto de acuerdo a lo que lo dispone el artículo 63 del Código Orgánico de Tribunales. Entonces, la Corte de Apelaciones es el superior jerárquico de los tribunales que están en la base de la pirámide judicial. Por ejemplo, los juzgados de letras, juzgados de garantía, los tribunales de juicio oral o penal, etc. Y arriba de la Corte de Apelaciones encontramos la Corte Suprema, que es su superior jerárquico. Y la Corte Suprema está en la cúspide de la pirámide judicial. Además de las facultades jurisdiccionales de las Cortes de Apelaciones, poseen otras facultades no jurisdiccionales. También se llaman facultades anexas a la jurisdicción o conexas, y aquí encontramos las facultades conservadoras, disciplinarias y económicas que poseen las Cortes de Apelaciones. Respecto al número de Cortes de Apelaciones en el país, actualmente existen 17 Cortes de Apelaciones en todo el país. Podemos decir como regla general que existe una Corte de Apelaciones en cada región del país, pero se debe agregar que en la región metropolitana existen dos Cortes de Apelaciones, la Corte de Apelaciones de Santiago y la de San Miguel, y en la octava región existen dos, la Corte de Apelaciones de Chillán y de Concepción, las cuales abarcan provincias distintas. El número de Cortes de Apelaciones está nombrado en el artículo 55 del Código Orgánico de Tribunales, que aquí pueden ver la lista de las diferentes Cortes de Apelaciones que existen en el país, que son 17. ¿Y quiénes son los integrantes de las Cortes de Apelaciones? Encontramos el presidente de la Corte de Apelaciones, encontramos los ministros de las Cortes de Apelaciones, encontramos el fiscal judicial, encontramos el relator, el secretario, el oficial primero y los abogados integrantes. No es una lista taxativa de todos los funcionarios de la Corte, pero son los más importantes a nombrar. Respecto al número de ministros de cada Corte de Apelaciones, el número de ministros de cada Corte de Apelaciones es variable dependiendo de cuál corte se trate. El artículo 56 del Código Orgánico de Tribunales establece el número de cada una de estas cortes de sus números de ministros. Por ejemplo, aquí vemos que en el artículo 56 del COD, las Cortes de Apelaciones de Iquique, Copiapó, Chillán, Puerto Montt, Coyhaique, Punta Arenas tienen 4 miembros. En cambio, las Cortes de Apelaciones de Santiago tendrá 34 miembros. Por lo tanto, el número de miembros de ministros de cada corte varía según cuál corte del país estamos hablando. Respecto al nombramiento de los ministros de Corte de Apelaciones, la Corte Suprema confecciona una terna. Una terna quiere decir 3. Una terna de candidatos, de la cual el presidente de la República designa a quien él estime conveniente. En la terna configuran individuos que ya pertenecen al Poder Judicial en atención a su antigüedad y méritos. El inciso 6 y 7 del artículo 78 de la Constitución Política de la República establece claramente que los ministros y fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones serán designados por el presidente de la República a propuesta en terna de la Corte Suprema. Los jueces letrados serán designados por el presidente de la República a propuesta en terna de la Corte de Apelaciones de la jurisdicción respectiva. Respecto al presidente de la Corte de Apelaciones, las Cortes de Apelaciones son regidas por un presidente, cargo que es desempeñado por uno de los ministros del tribunal.
cuya función dura un año, turnándose cada ministro por orden de antigüedad en la categoría correspondiente del escalafón. Sus funciones más importantes del presidente de la Corte de Apelaciones son formar el último día hábil de cada semana, las tablas de que deba ocupar el tribunal o sus salas en la semana siguiente, e instalar diariamente las salas, levantando un acta con el nombre de los ministros que la integran. Esto tiene importancia para las implicancias y recusaciones, porque así sabemos qué ministros integran qué sala y si tienen algún interés comprometido. Respecto al fiscal judicial, que es otro integrante de la Corte de Apelaciones, por regla general las Cortes de Apelaciones cuentan con un fiscal judicial. Sin embargo, hay Cortes de Apelaciones que tienen más de uno. Por ejemplo, la Corte de Apelaciones de Santiago tiene 6 fiscales judiciales. En cambio, la de Valparaíso y Concepción tienen 3, etc. Los fiscales judiciales tienen como principal función representar ante los tribunales de justicia el interés general de la sociedad y también pueden ser llamados a integrar las salas si es necesario. Esto en el caso de que, por ejemplo, a los ministros que integran una sala de la Corte de Apelaciones tengan una implicancia o una recusación. Por lo tanto, se encuentran inhabilitados. Y si faltan ministros que llenen ese vacío, podría asumir el fiscal judicial o los abogados integrantes, para completar así el número de ministros necesario para fallar. También encontramos los relatores. También cuentan con 2 o más relatores las Cortes de Apelaciones. La regla general es que cada Corte de Apelaciones tenga 2 relatores. Sin embargo, hay excepciones. Por ejemplo, la Corte de Apelaciones de Valparaíso y de Concepción tienen 10 relatores. La de la Corte de Apelaciones de Santiago tiene 22. Como vemos, también el número de relatores varía según corte en corte. Los relatores tienen como misión específica y fundamental hacer la relación de los negocios entregados a la competencia de las Cortes. O sea, efectuar una exposición razonada y metódica y detallada al tribunal de los asuntos sometidos a su decisión. En otras palabras simples podemos decir que le hacen un pequeño resumen a los ministros del caso. También está el secretario. Por regla general, cada Corte de Apelaciones cuenta con un secretario. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de San Miguel tiene 2 secretarios. La Corte de Apelaciones de Santiago tiene 3. Estos secretarios deben ser abogados y tienen que desempeñar fundamentalmente una doble misión: autorizar las resoluciones que dicte el tribunal y dar cuenta diaria al tribunal de las solicitudes que presenten las partes, lo cual en la práctica lo hacen los relatores. Además, los secretarios son los ministros de fe de los acuerdos suscritos por los ministros. Entonces, como vemos, los secretarios actúan como ministros de fe. También está el oficial primero, quien auxilia al secretario en sus funciones y practica las notificaciones por el estado diario. Los oficiales de secretaría, quienes ejercen labores puramente administrativas y tienen como misión asesorar al secretario. Y los oficiales de salas, los cuales están a cargo del cuidado y aseo de la sala del despacho del tribunal y cumplen todas las órdenes que el tribunal o el presidente les diere en el ejercicio de sus funciones. Por ejemplo, se encarga de anunciar la vista de una causa y llamar a los abogados a alegar. Y también están los abogados integrantes, que pueden integrar las salas de una Corte de Apelaciones. Los abogados integrantes, esto es, aquellos abogados destacados en el ejercicio de su profesión, que por sus méritos y después de un procedimiento de postulación, pasan a formar parte de la Corte de Apelaciones y también de la Corte Suprema, que también hay abogados integrantes, reemplazando de sus miembros titulares, o sea, los ministros. No forman parte permanente de la Corte de Apelaciones, sino cuando es necesario. Si un ministro de la Corte está ausente o inhabilitado, imaginemos por implicancia o recusación, será reemplazado por un abogado integrante. Las salas no pueden funcionar con mayoría de abogados integrantes. Ahora veremos las salas de las Cortes de Apelaciones. La distribución de las causas se dividirá entre las distintas salas de cada corte, cuya cantidad será diferenciada de acuerdo al número de ministros que la integren. O sea, el número de salas de cada Corte de Apelaciones en el país
varía, ya que depende del número de ministros que la integren. Y aquí vemos la lista, por ejemplo, hay ciertas cortes, por ejemplo la de Iquique, Copiapó, Chillán, Puerto Montt, Coyhaique y Punta Arenas, en que funcionan en una sala. Vemos que la de Valparaíso funciona en 5 salas, la de Corte de Apelaciones de Santiago funciona en 10 salas. Como vemos, esto varía. Ahora veremos algo importante, que es el funcionamiento de las Cortes de Apelaciones. Cuando nosotros sometemos un asunto a la Corte de Apelaciones, esta puede conocer en sala o en pleno. Más adelante veremos qué asuntos conoce en pleno y qué asuntos conoce en sala. Pero lo importante hasta el momento es saber que cuando conoce cierta materia, lo puede hacer en sala o en pleno. Según la materia o naturaleza del asunto que deben conocer y resolver, las Cortes de Apelaciones pueden conocer en sala o en pleno. Podemos decir que las salas están conformadas por algunos de los ministros de la Corte de Apelaciones y el pleno, en cambio, está conformado por todos los ministros de la Corte de Apelaciones. Para que ambas funcionen, necesitan un número mínimo de ministros. El número mínimo de ministros del pleno, de acuerdo al artículo 67 del Código Orgánico de Tribunales, para el funcionamiento del tribunal en pleno, se requerirá a lo menos la concurrencia de la mayoría absoluta de los miembros que se componga la Corte. Habíamos mencionado anteriormente que esto varía el número de ministros en cada corte del país. Por ejemplo, en la Corte de Valparaíso son 16 miembros, ministros. Por lo tanto, para que falle en pleno se necesita mínimo 9 ministros, ya que esa sería la mayoría absoluta. Respecto al número mínimo de ministros en sala, las salas no podrán funcionar sin la concurrencia de 3 jueces como mínimo. Hay que recordar que el número de salas también varía en cada una de las cortes del país, ya que esto está relacionado con el número de ministros que integra cada una de las cortes. Modo de ejemplo, en la Corte de Apelaciones de Valparaíso hay 4 salas, con 4 jueces cada una. Y para la constitución de estas salas, se deben sortear anualmente los miembros del tribunal, con excepción de su presidente, el que quedará incorporado a la primera sala, siendo facultativo para él integrarla. Ahora bien, cuando la Corte de Apelaciones funciona dividida en salas, de acuerdo al artículo 66, inciso 2 del Código Orgánico de Tribunales, cada sala representa a la Corte en los asuntos de que conoce. La regla general, de acuerdo al artículo 66, inciso 1 del Código Orgánico de Tribunales, es que el conocimiento de todos los asuntos entregados a la competencia de la Corte de Apelaciones pertenecerá a las salas en que se encuentren divididas, a menos que la ley disponga expresamente que deban conocer de ellos en pleno. Por ejemplo, el ejercicio de facultades disciplinarias, administrativas y económicas, el desafuero de diputados y senadores y los juicios de amolidad contra los jueces de letras. Todos estos asuntos los conoce en pleno. Entonces, como regla general, la Corte de Apelaciones conoce en sala y ciertos asuntos entregados por la ley conocerá la Corte en pleno. También se habla de funcionamiento ordinario o extraordinario, esto dependiendo de la cantidad de causas que conoce la Corte. Desde el punto de vista de la cantidad y retardo en el trabajo, el funcionamiento puede ser ordinario o extraordinario. El funcionamiento ordinario es aquel que se da cuando no hay retardo. Y el funcionamiento extraordinario, en cambio, es aquel que se produce cuando hay retardo. Por lo tanto, hay que preguntarse ¿cuándo hay retardo? Hay retardo cuando, dividido el total de causas en estado de tabla y las apelaciones que deban conocerse en cuenta por el número de salas, el resultado fuere superior a 100. Bueno, pongamos un ejemplo para hacerlo de manera más sencilla. Por ejemplo, hay 250 causas en estado de tabla y la Corte de Apelaciones funciona ordinariamente en 2 salas. Entonces, 250 dividido en 2 da como resultado 125. Por ende, hay retardo, porque es superior a 100. Y dicha corte deberá funcionar extraordinariamente dividida en 3 salas. Entonces, se abre una nueva sala porque esas 2 eran insuficientes por la cantidad de trabajo. Al respecto, se señala que aquí hay que distinguir entre salas ordinarias, cuando hay funcionamiento ordinario, y las salas extraordinarias, que se constituyen cuando existe retardo, tomando 1 o 2 ministros de las salas ordinarias o con los fiscales judiciales
o con los abogados integrantes. Entonces, como hay tanto trabajo en la Corte, se abren estas salas extraordinarias para que haya mayor rapidez en la resolución de conflictos. Ahora veremos qué asuntos conoce la Corte de Apelaciones. Habíamos dicho que la mayoría de los casos la Corte de Apelaciones funciona como tribunal de segunda instancia. Y que una instancia pues conoce los hechos y el derecho. Pero también hay ciertas materias que conoce la Corte de Apelaciones en primera y única instancia. Esto se encuentra regulado en el artículo 63 del Código Orgánico de Tribunales, que aquí dice qué materias conocen única, en primera y en segunda instancia. Bueno, comenzando con las materias de única instancia, la Corte de Apelaciones conoce de los recursos de casación en la forma que se interpongan en contra de las sentencias dictadas por los jueces de letra de su territorio jurisdiccional o por uno de sus ministros como tribunal de excepción y de las sentencias definitivas de primera instancia dictadas por jueces árbitros. Aquí el fallo que resuelve el correspondiente recurso de casación en la forma no es susceptible de ningún otro recurso. También de los recursos de nulidad interpuestos en contra de las sentencias definitivas dictadas por un tribunal con competencia en lo criminal, cuando corresponda, de acuerdo a la ley procesal penal. El recurso de nulidad corresponde conocerlo a la Corte de Apelaciones si la causal invocada es la errónea aplicación del derecho o un motivo absoluto de nulidad. La Corte Suprema solo conoce este recurso de nulidad criminal en materia penal solo si hay infracción de garantías. Y también conoce de los recursos de queja que se deduzcan en contra de los jueces de letras, jueces de policía local, los jueces árbitros y órganos que ejerzan jurisdicción dentro de su territorio jurisdiccional. Fuera de estas materias mencionadas por el artículo 63, numeral 1 del Código Orgánico de Tribunales, también hay otras materias diseminadas de las cuales conocen en única instancia. Por ejemplo, de las recusaciones e implicancias que se interpongan en contra de los jueces de letras, de las contiendas de competencia, también los recursos de hecho que se interpongan con motivo de las resoluciones que se pronuncian sobre un recurso de apelación. Y estos serían principalmente los asuntos que conoce en única instancia. Y en primera instancia, conoce la Corte de Apelaciones de las acciones de amparo, protección y de amparo económico, también de los desafueros de las personas que tienen fuero constitucional, como el caso de los diputados y senadores, y también los juicios de amovilidad en contra de los jueces de letras. Este juicio de amovilidad persigue buscar la cesación de funciones del juez en virtud de una declaración judicial de mal comportamiento. Como estas materias las Cortes de Apelaciones las conocen en primera instancia, significa que los fallos que dicten son susceptibles de apelación y conocerá de estos recursos la propia Corte Suprema, que es el tribunal inmediatamente superior en grado jerárquico. Y respecto a la segunda instancia, la Corte de Apelaciones conoce los diferentes recursos de apelación, de las causas de civiles, de familia, de trabajo y de los actos no contenciosos de que hayan conocido en primera instancia los jueces de letras de su territorio jurisdiccional o uno de sus ministros como tribunal de excepción. Es decir, conocen de los recursos de apelación que se hayan interpuesto en estas causas. Esta es la competencia que normalmente ejerce las Cortes de Apelaciones y las cuales se dedica su mayor tiempo, el conocimiento de los recursos de apelación. Entonces la Corte funciona como regla general como tribunal de segunda instancia. En materia penal, el recurso de apelación es procedente solo respecto de las resoluciones dictadas por el juez de garantía y que expresamente señala el legislador, estableciendo, además, la improcedencia de este recurso contra de todas las resoluciones pronunciadas por el Tribunal Oral en lo Penal. Entonces el recurso de apelación en materia penal es mucho más restringido. En cambio, en materia civil es mucho más amplio. Ya vimos qué materias conoce la Corte de Apelaciones en única, primera y segunda instancia. Ahora hablaremos de otro tema, que es la vía de consulta, que está en el artículo 63, numeral 4 del Código Orgánico de Tribunales, que dice que las Cortes de Apelaciones conocerán de las consultas de las sentencias civiles dictadas por los jueces de letras. La ley no incluye esto como una instancia, sino que la menciona en un número aparte. La consulta es un trámite procesal en virtud del cual una sentencia pronunciada por un tribunal inferior debe ser, cuando así lo señala la ley, revisada por su superior jerárquico, en el caso de que no haya sido apelada.
Su fundamento descansa en razones de orden público, siendo un trámite que era muy común en materia penal. Esto estamos hablando en el antiguo procedimiento penal, que fue reformado, y que actualmente la apelación en el proceso penal, como hemos dicho, es bien restringida. En cambio, es muy excepcional en materia civil actualmente. El caso emblemático de la vía de consulta dice en relación con las sentencias pronunciadas en los juicios de Hacienda, que son desfavorables para el fisco y que no hayan sido apeladas. Entonces, cuando estamos en un juicio de Hacienda y la sentencia sea desfavorable para el fisco, va por vía de consulta. Entonces, a pesar de que no hayan sido apeladas, va a ser revisada por la misma Corte de Apelaciones. También, la Corte de Apelaciones, en su artículo 63, numeral 5, señala, no como instancia, que las Cortes de Apelaciones conocerán de los demás asuntos que otras leyes le encomienden. Normalmente se trata de materias relacionadas con lo contencioso administrativo. Así, por ejemplo, las Cortes de Apelaciones conocen de las reclamaciones de ilegalidad municipal y regional. Entonces también la Corte de Apelaciones tiene competencia especial en otros asuntos que le entrega las leyes. Ahora veremos la tramitación de las Cortes de Apelaciones. Esto es bien importante respecto de los asuntos que conoce. Para fallar un asunto judicial es necesario previamente tramitarlo. El primer trámite que se cumple dentro de un asunto entregado al conocimiento de una Corte de Apelaciones es el certificado o constancia de ingreso del asunto que ha ingresado a la Corte por medio del sistema de tramitación electrónica. Pues el secretario debe dejar constancia de la fecha y rol de ingreso. Luego se dictará la primera resolución y ello dependerá de la naturaleza del asunto de que se trate. En efecto, si se trata de una apelación en contra de una sentencia definitiva u otra resolución judicial a la cual proceda este recurso, en cualquier procedimiento contencioso o no, y si hubieran solicitado alegatos, se proveerá la resolución que dirá en relación. Ahora, si se trata de un recurso de amparo, se proveerá informe el juez recurrido o el funcionario que tenga a su cargo el detenido o preso. Y en fin, si se trata de cualquier otro asunto que no tenga establecida de antemano una tramitación especial, se proveerá simplemente de esa cuenta. Ahora, para saber quién dicta estas resoluciones, hay que distinguir si la Corte de Apelaciones consta de una o varias salas. Si consta de una sala, basta con que un solo ministro dicte estas resoluciones, que son de mera tramitación y reciben el nombre específico de providencia de mera subtratación. En cambio, si la Corte de Apelaciones consta de varias salas, la tramitación de los asuntos entregados a ella corresponde a la primera sala, la cual, por este motivo, recibe el nombre de sala tramitadora. Y en ella, cualquiera de los ministros de la sala tramitadora puede dictar los decretos, pero si está el presidente en esta sala, será él quien los dicte. Respecto al conocimiento de las causas ante las Cortes de Apelaciones, las Cortes pueden conocer en cuenta o previa vista de la causa. En cuenta, la Corte de Apelaciones resuelve con la sola cuenta que le ha dado el relator. Y con previa vista de la causa, es decir, ordena previamente la relación y vista de la causa. Y aquí hay una serie de trámites previos que deben cumplirse antes de fallar. Y esto lo vamos a explicar a continuación. Comenzando, que una vez que la sala tramitadora estima que el asunto es admisible, procederá a dictar una de las dos resoluciones posibles: de esa cuenta o auto en relación. La circunstancia de que se dicte la resolución auto en relación significa que el conocimiento del asunto se llevará a cabo previa vista de la causa. Esto se traduce en que, previo a la sentencia que dicte la Corte de Apelaciones, se deben cumplir con una serie de condiciones o actos establecidos por el legislador. Se puede definir a la vista de la causa como un trámite o procedimiento complejo que comprende un conjunto sucesivo de actos y trámites necesarios encaminados a que la causa quede en estado de ser resuelta válidamente por el tribunal. Estos actos o trámites son los siguientes. Primero, la dictación del decreto auto en relación, la notificación de dicha resolución, la colocación o fijación de la causa en tabla, la instalación del tribunal y el anuncio de la causa. Y también la relación y los alegatos, los cuales pueden existir o no los alegatos. Podemos decir que la diferencia en que el tribunal conozca en cuenta o previa vista de la causa es que cuando conoce en cuenta, el tribunal falla con la sola relación
que hace el relator y no escucha a los alegatos de los abogados. En cambio, previa vista de la causa contiene una serie de trámites que hay que cumplirlos antes que el tribunal falle. Y hay que recordar que la relación que hace el relator son una exposición metódica y sistemática del contenido expediente que le hace a los ministros. Entonces podemos decir que una especie de pequeño resumen que hace el relator del caso a los ministros de la Corte. Como vemos, cuando conoce previa vista de la causa es un trámite mucho más complejo porque tiene una serie de pasos. En cambio, cuando conoce en cuenta es un trámite mucho más simple. Ahora nos podemos preguntar, ¿cuándo debe conocer en cuenta o previa vista de la causa? ¿A qué debe atender la Corte para resolver el asunto en cuenta o previa vista de la causa? La verdad es que no existe una norma expresa y única al respecto, pues el artículo 68 del Código Orgánico de Tribunales solamente señala que las Cortes de Apelaciones resolverán los asuntos en cuenta o previa vista de la causa de ellos según corresponda. Como regla general, los asuntos de jurisdicción contenciosa y voluntaria se resuelven previa vista de la causa. En cambio, se resuelve con la sola cuenta los asuntos de jurisdicción disciplinaria, conservadora o económica. Lo anterior no siempre es así, ya que hay excepciones. Por ejemplo, hay determinados asuntos pertenecientes a la jurisdicción contenciosa que, por expresa disposición de la ley, se deben resolver con la sola cuenta. Así, por ejemplo, el artículo 199, inciso 1 del Código de Procedimiento Civil señala que la apelación de toda resolución que no sea sentencia definitiva se verá en cuenta, a menos que cualquiera de las partes, dentro del plazo de 5 días desde la certificación del ingreso de los autos, solicite alegatos. Hay asuntos pertenecientes a la jurisdicción disciplinaria que se resuelven previa vista de la causa por haberlo así ordenado expresamente el tribunal, como por ejemplo un recurso de queja en el cual el recurrente ha solicitado que se resuelva previo alegato y el tribunal ha accedido a ello. Ahora veremos el conocimiento en cuenta. El conocimiento en cuenta por parte del tribunal consiste en que éste conoce y resuelve con la sola relación que hace el relator a la Corte, sin que existan alegatos por parte de los litigantes. Ahora, para saber cómo se va a conocer la causa, basta con revisar la carpeta electrónica. En este caso, la sala tramitadora proveerá de esa cuenta, lo cual quiere decir que el asunto se resuelve con la sola cuenta del relator, en la sala que corresponda, sin necesidad de colocar las causas en tabla. Estas causas las ve la Corte de Apelaciones fuera de las horas ordinarias de audiencia. Y el esquema o síntesis de este procedimiento es el siguiente. El ingreso de la causa por vía electrónica a través del sistema de tramitación electrónica, lo cual deberá ser certificado por el secretario del tribunal. Después se dicta la resolución de esa cuenta y se designa una sala, cuando esta designación fuere procedente, si es que hay más de una sala, y se notifica la resolución. Después viene la cuenta, la relación del relator de la Corte, en la sala designada, y después la sentencia de la Corte. Acá el tribunal falla inmediatamente la causa, luego de una breve deliberación, salvo que la causa quede en acuerdo, lo cual ocurre cuando la Corte decreta una medida para mejor resolver, que es una diligencia de prueba que la puede decretar de oficio, o requiera de tiempo para estudiar el asunto con más detención, o para la redacción. Me gustaría mencionar el principio de mediación, que se puede ver en lo que mencionamos anteriormente. Aquí se ve cómo las Cortes de Apelaciones se rigen por el principio de mediación, es decir, los ministros conocen indirectamente el proceso, el expediente, por medio de un relator. O sea, conocen del caso indirectamente por la relación que hace el relator. Por tanto, no hay un conocimiento directo, como lo habría si en los tribunales unipersonales que se rigen por el principio de inmediación, como lo podemos ver en los tribunales de primera instancia. Ahora veremos la previa vista de la causa. Se puede definir a la previa vista de la causa como un trámite o procedimiento complejo que comprende un conjunto sucesivo de actos y trámites necesarios, encaminados a que la causa quede en estado de ser resuelta válidamente por el tribunal. Estos actos o trámites son los siguientes. Primero, la dictación del decreto autos en relación y la notificación de las partes de esta resolución. La dictación del decreto autos en relación implica que, a juicio de la sala tramitadora, se encuentra agotada la tramitación del asunto y, por tanto, la causa
se halla en estado de ser colocada en tabla y en consecuencia de verse posteriormente. La naturaleza jurídica de esta resolución es un decreto. Entonces, a pesar de que se llame autos en relación, la naturaleza jurídica de esta resolución es un decreto. Como se trata de una resolución de mera sustantación, es dictada por un solo ministro. Y en las Cortes de Apelaciones, que constan de 2 o más salas, por un ministro de la sala tramitadora, que generalmente es el presidente de la Corte. Esta resolución se debe notificar. Si es la primera notificación del tribunal de alzada, se debe notificar personalmente. En caso contrario, si no es la primera resolución de segunda instancia, se tendrá que notificar por estado diario. Ya notificada a las partes del decreto, se coloca o se fija la causa en tabla. Ya notificada el decreto auto en relación, el proceso queda en estado de tabla, es decir, la causa ya está en condiciones de ser incluida en la tabla. La colocación o fijación de la causa en la tabla es la inclusión material de esta en una nómina semanal elaborada por el presidente de la Corte de Apelaciones con el objeto de informar a las partes de cuándo será conocida la causa. La confección de la tabla no queda entregada al solo capricho del presidente de la Corte de Apelaciones, pues debe efectuarla en conformidad a la ley. Los presidentes de las Cortes de Apelaciones formarán el último día hábil de cada semana una tabla de los asuntos que verá el tribunal en la semana siguiente, que se encuentra en estado de relación. Se consideran expedientes en estado de relación aquellos que hayan sido previamente revisados y certificados al efecto por el relator que corresponda. Esto último se encuentra confirmado por el artículo 372, numeral 3 del Código Orgánico de Tribunales, que dispone que son funciones de los relatores revisar los expedientes que se les entreguen y certificar que están en estado de relación. En cuanto a la forma de ordenar la tabla, la regla general la establece el artículo 162, inciso 1 del Código de Procedimiento Civil, que dice que señala que las causas se fallarán en los tribunales unipersonales tan pronto como estén en estado y por el orden de su conclusión. El mismo orden se observará para designar las causas en los tribunales colegiados para su vista y decisión. Por lo tanto, se deben colocar en la tabla las causas que están en estado de relación y según el orden de conclusión de su tramitación. No según el orden de ingreso de la Corte de Apelaciones, sino desde la fecha del decreto de autos en relación. Sin embargo, este orden cronológico puede verse alterado por dos tipos de causas, que son las causas preferentes y las causas agregadas extraordinariamente que pueden modificar este orden. En resumen de lo dicho, después notificada la resolución, se coloca o se fija la causa en la tabla y se ordenan las causas desde la fecha del decreto de los autos en relación. Sin embargo, este orden cronológico se pueden ver alteradas por las causas preferentes y las causas agregadas extraordinariamente. Y estas causas que alteran el orden cronológico es por su importancia. Ahora la vamos a ver. Comenzando con las causas preferentes, son aquellas que, por disposición de la ley o del tribunal, se deben conocer y fallar con anterioridad a los asuntos que estén en estado de relación, no obstante de ser cronológicamente posteriores. Ingresan inmediatamente a la tabla. Por ejemplo, el artículo 162, inciso 2 del Código de Procedimiento Civil, que señala que, exceptuándose del orden cronológico, las cuestiones sobre deserción de recursos, depósito de personas, alimentos provisionales, competencia, acumulaciones, recusaciones, desajuicio, y esto es importante, juicios sumarios y ejecutivos, denegación de justicia o de prueba y los demás negocios que por la ley o por acuerdo del tribunal fundado en circunstancias calificadas deban tener preferencias, las cuales se antepondrán a otros asuntos desde que estén en estado. También el artículo 69, inciso 3 del COT señala que en las tablas deberá designarse un día de la semana para conocer las causas criminales y otro día distinto para conocer las causas de familia sin perjuicio de la preferencia que la ley o el tribunal les acuerden. También el artículo 484 del Código de Trabajo establece que las causas laborales gozarán de preferencia para su vista y conocimiento. Se ajustará estrictamente al orden de ingreso al tribunal. Y el artículo 241, segunda parte del Código de Procedimiento Civil, tratándose de los juicios de Hacienda,
Estas apelaciones se colocarán de inmediato en tabla y gozarán preferencia para su vista y fallo. Y respecto a las causas agregadas extraordinariamente, son aquellas causas que son agregadas a la tabla del día hábil siguiente, desde que está en estado de relación, o al mismo día en casos urgentes, y que normalmente dicen relación con asuntos que por su gravedad no pueden esperar para ser resueltos. En este sentido, el artículo 69, inciso 5 del Código Orgánico de Tribunales señala que serán agregados extraordinariamente a la tabla del día siguiente hábil al de su ingreso al tribunal o el mismo día, en casos urgentes, las apelaciones relativas a la prisión preventiva de los imputados u otras medidas cautelares personales en su contra, los recursos de amparo y las demás que determinan las leyes. Una vez que se encuentren formada la tabla, corresponde determinar qué sala de la Corte deberá conocer de esta. Ahora me gustaría mencionar otro caso, que es el caso de las causas radicadas. El artículo 69, inciso 2 del Código Orgánico de Tribunales señala que las Cortes de Apelaciones que consten de más de una sala se formarán tantas tablas cuantas sea el número de salas y se distribuirán entre ellas por sorteo en audiencia pública. La excepción a esta regla constituyen las causas radicadas, esto es, aquellas causas que no requieren de un sorteo previo para ser distribuidas en una sala, ya que deben ser resueltas por la sala que conoció del negocio por primera vez. Es decir, por algún motivo, su contenido ya ha sido conocido previamente por una sala determinada, quien posteriormente será la única competente para conocer de cualquier otro asunto relativo a ella. Por ejemplo, el artículo 192, inciso 3 del Código de Procedimiento Civil establece que las peticiones de orden de no innovar serán distribuidas por el presidente de la Corte, mediante sorteo, entre las salas en que esté dividida, y se resolverán en cuenta. Decretada una orden de no innovar, quedará radicado el conocimiento de la apelación respectiva en la sala que concedió la orden de no innovar, y el recurso gozará de preferencia para figurar en la tabla. Es decir, si una sala conoció la petición de no innovar, esa misma sala será competente para conocer después del recurso de apelación. Por su parte, el artículo 69, inciso 4 del Código Orgánico de Tribunales señala que los recursos de amparo y las apelaciones relativas a la libertad de los imputados u otras medidas cautelares personales en su contra serán competencia de la sala que haya conocido por primera vez del recurso o de la apelación, o que hubiere sido designada para tal efecto, aunque no hubiere entrado a conocerlos. Ahora veremos los requisitos de la tabla. El artículo 163 del Código de Procedimiento Civil se desprenden los requisitos que debe tener la tabla. En efecto, dicha disposición señala que en los tribunales colegiados se formará el último día hábil de cada semana una tabla de los asuntos que verá el tribunal en la semana siguiente. Y aquí se tendrá que expresar el nombre de las partes, en la forma que aparezca en la carátula de la carpeta electrónica, el día en que cada uno de los asuntos deba tratarse, esto es la indicación del día en que deban ver y tratar los asuntos que la tabla contiene, y el número de orden que corresponda. Como se dijo, las causas de la tabla se fijan de acuerdo al orden de su conclusión. El artículo 165, inciso final del Código de Procedimiento Civil, dispone que los relatores en cada tabla deberán dejar constancia de las suspensiones ejercidas de conformidad a la causal del número 5, que aquí dice, esta causal es la suspensión solicitada por alguna de las partes o pedirlo de común acuerdo, y de la circunstancia de haberse agotado o no el ejercicio de tal derecho. Acorde al artículo 165, inciso penúltimo, establece que los errores, cambios de letras o alteraciones no sustanciales de los nombres o apellidos de las partes no impiden la vista de la causa. Es decir, los errores en la confección de la tabla no vician la vista de la causa, salvo que fueren sustanciales, como aquellos que hacen perder la individualidad del proceso. En tal caso, no podrá procederse a la vista y la causa deberá salir mal anunciada. Esto se relaciona con el artículo 800
numeral 4 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone en general que son trámites o diligencias esenciales en segunda instancia de los juicios de mayor o menor cuantía que los juicios especiales, la fijación de la causa en tabla para su vista en los tribunales colegiados, en la forma establecida en el artículo 163. Esto tiene importancia respecto al recurso de casación en la forma, ya que si se omite, daría procedencia a este recurso. Ahora veremos la instalación del tribunal. Ya una vez que ha sido fijada y establecida la tabla, deberá verse el asunto en el día señalado. Pero antes de proceder a anunciarse la primera causa, el presidente de la Corte debe proceder a la instalación del tribunal. Esto es, analizar si la sala respectiva o el pleno, en su caso, hay que recordar que a veces puede fallar solo en sala o en pleno, dependiendo del asunto que está viendo, cuenten con los números suficientes de jueces. Siempre hay un quórum mínimo que se debe cumplir, debiendo levantar un acta en donde se expresen los nombres de los ministros que integrarán la sala ese día. Esto es importante para el efecto de las implicancias o recusaciones, porque así vemos qué ministros integran cada sala y si están comprometidos con algún interés o no. Así como los nombres de los inasistentes y el motivo de sus ausencias. Ahora, si hay menos de 3 ministros, la sala se debe instalar con la asistencia de un fiscal judicial o de un abogado integrante. Y la sala no puede funcionar con la mayoría de abogados integrantes. Hay que recordar si un ministro está ausente o inhabilitado, este será reemplazado por abogados integrantes. En este caso, el artículo 166 del Código de Procedimiento Civil señala que cuando haya de integrarse una sala con miembros que no pertenezcan a su personal ordinario, antes de comenzar la vista, se pondrá por conducto del relator o secretario en conocimiento de las partes o de sus abogados el nombre de los integrantes y se procederá a ver la causa inmediatamente, a menos que en el acto se reclame, de palabra o por escrito, implicancia o recusación contra alguno de ellos. Ahora veremos el anuncio de la causa. Una vez que se ha efectuado la instalación del tribunal, de acuerdo al artículo 163, inciso 2 del Código de Procedimiento Civil, la tabla se fijará en un lugar visible, a fin de que puedan ser vistas por las partes y sus abogados. Y antes de que comience a tratar cada negocio, lo anunciará el tribunal, haciendo colocar al efecto en un lugar conveniente el respectivo número de orden, el cual se mantendrá fijo hasta que se pase a otro asunto. Es decir, el oficial de la sala respectiva debe colocar fuera de la sala y en un lugar visible el número correspondiente a la causa que comenzará a verse. Para ello existen vitrinas especiales frente a cada sala con la tabla. Por lo tanto, se puede decir que el anuncio de la causa es una medida de publicidad consistente en colocar en un lugar visible, fuera de la sala, el respectivo número de orden de la causa que comenzará a verse, el cual se debe mantener fijo hasta que la sala pase a conocer otro asunto. Por regla general, es que las causas se vean el día y en el orden señalado en la tabla, partiendo por las agregadas extraordinariamente. Sin embargo, el relator, en forma previa a dar cuenta de las causas que le han sido asignadas, debe anunciar todas aquellas causas que, no obstante de figurar en la tabla ordinaria o entre las agregadas extraordinariamente a ella, no podrán ser vistas en esta audiencia por los siguientes motivos a continuación: por la existencia de causas pendientes o por la institución de la suspensión de la vista de la causa. Comenzando por la existencia de causas pendientes, en efecto, el artículo 164 del Código de Procedimiento Civil señala que las causas se verán en el día señalado. Pero, si, concluida la hora de la audiencia, queda pendiente alguna y no se acuerda prorrogar el acto, o sea, la hora de la audiencia, se continuará en los días hábiles inmediatos hasta su terminación, sin necesidad de ponerla nuevamente en tabla. Y respecto a la segunda institución, que es la suspensión
de la vista de la causa. Las causales de la suspensión de la vista de la causa están en el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil. Como pueden ver, son varias. Y ahora examinaremos cada una de esas causales. No obstante que el Código de Procedimiento Civil es terminante en decir que las causas se deben ver en el día señalado, en la tabla. La vista de estas se pueden retardar o suspender, lo cual acontecerá siempre que concurran las causales taxativamente enumeradas en la ley. Estas causales están principalmente en el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil, el cual señala que solo podrán suspenderse en el día asignado al efecto la vista de la causa o retardarse dentro del mismo día. ¿Y cuáles son estas causales que nombra el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil? Primero, por impedirlo el examen de las causas colocadas en lugar preferente, o sea, está hablando de las causas preferentes, o la continuación de la vista de otro pleito pendiente del día anterior, o sea, las causas pendientes. También por la falta de miembros del tribunal en número suficiente para pronunciar sentencia. Estas son causas sin tribunal y tienen lugar cuando uno o más ministros o abogados integrantes de la sala instalada no pueden entrar a conocer de un asunto por afectarle alguna causal de inhabilidad, hecho que deberá certificar el relator de la carpeta electrónica. Ahora, si el proceso se encuentra incluido en la tabla de un relator a quien afecte alguna inhabilidad para relatarla, la causa no podrá ser vista en esa audiencia y se dispondrá que se agregue a la tabla de otro relator para la semana siguiente. También la causal de por muerte del abogado patrocinante, del procurador o del litigante que gestione por sí en el pleito. En estos casos, la vista de la causa se suspenderá por 15 días contados de la notificación al patrocinado o mandante de la muerte del abogado o del procurador, o desde que la muerte del litigante que obrara por sí mismo en su caso. También por la muerte del cónyuge o alguno de los descendientes o ascendientes del abogado defensor, ocurrida dentro de los 8 días anteriores al designado para la vista. También el numeral 5 del artículo 165 dispone que se suspenderá la vista de la causa por solicitarlo a alguna de las partes o pedirlo de común acuerdo los procuradores o abogados de ellas. Y agrega el inciso 2 que cada parte podrá hacer uso de este derecho por solo una vez. En todo caso, solo podrá ejercitarse este derecho hasta 2 veces, cualquiera sea el número de las partes litigantes, obren o no por una sola cuerda. Es decir, si son 3 partes litigantes, solo podrán pedir la suspensión 2 de estas. La suspensión de común acuerdo procederá por solo una vez. Por tanto, la suspensión puede proceder 3 veces, en 2 ocasiones por las partes en forma separadas y una vez de común acuerdo. Y el inciso 3 dispone que en el escrito en que se solicite la suspensión deberá ser presentado hasta las 12 horas del día hábil anterior a la audiencia correspondiente. La solicitud presentada fuera de plazo será rechazada de plano. La sola presentación del escrito extingue el derecho a la suspensión, aun si la causa no se ve por cualquier otro motivo. Este escrito pagará en la Corte Suprema un impuesto especial de una media UTM y en las Cortes de Apelaciones de un cuarto de UTM. Y se pagará en estampillas de impuesto fiscal que se pagarán en el escrito respectivo. Y en el inciso 4 del artículo 165, numeral 5, agrega que el derecho de suspender no procederá respecto del amparo y tampoco respecto del recurso de queja. Por último, como se dijo al momento de analizar el contenido de la tabla, el artículo 165, inciso final, señala que los relatores en cada tabla deberán dejar constancia de las suspensiones ejercidas de conformidad a la causal del numeral 5 y de la circunstancia de haberse agotado o no el ejercicio de tal derecho. También otra causal, por tener alguno de los abogados otra vista o comparecencia a que asistir el mismo día ante otro tribunal. En este caso, el presidente respectivo podrá conceder la suspensión
por una sola vez o simplemente retardar la vista, atendidas las circunstancias. Es decir, esto es facultativo para el presidente, atendiendo a las circunstancias. En caso de que un abogado tenga 2 o más vistas el mismo día y ante el mismo tribunal, en salas distintas, preferirá el amparo y luego la protección y enseguida las causas que anuncie primero, retardándose o suspendiéndose las demás, según las circunstancias. Y también, otra causal, por ordenarlo así el tribunal, por resolución fundada, al disponer la práctica de algún trámite que sea estrictamente indispensable para cumplir en forma previa a la vista de la causa. Por ejemplo, si se omitió la vista al fiscal judicial en un caso que era legalmente procedente. La orden de traer algún expediente o documento a la vista no suspenderá la vista de la causa y la resolución se cumplirá terminada esta. En la práctica, esta causal se llama hacer salir en trámite una causa y tiene como antecedente la existencia de algún trámite que tenga avisos u omisiones que se han incurrido durante la tramitación y de los cuales el tribunal se entera por la cuenta que debe darle el relator. En efecto, el artículo 222, inciso 1 del Código de Procedimiento Civil señala que en el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 373 del Código de Orgánico de Tribunales, los relatores deben certificar que los expedientes se encuentran en esta relación y los relatores darán cuenta de los vicios y omisiones que hayan notado en las causas el día al fin de que el tribunal resuelva si ha de llenarse previamente de algún trámite. También hay otras causales de suspensión o retardo que no se encuentran en el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil, como las causas que no se verán por falta de tiempo, o si en el proceso no se ha individualizado correctamente la tabla. La sala deberá abstenerse de conocer del mismo en esa audiencia, en atención a que las partes no han resultado debidamente informadas al respecto. Todas las causas que no se verán en la audiencia por alguno de los motivos señalados deben ser indicadas en un aviso que confeccionará el relator, el cual será colocado en un lugar visible, a fin de que las partes puedan tomar conocimiento de él. Sin perjuicio de lo anterior, si al momento de estar relatándose un proceso se advierte la existencia de alguno de los motivos que impiden la vista, debe completarse el aviso aludido agregando el proceso que se encuentre en esa situación. En efecto, el inciso 2 del artículo 222 del Código de Procedimiento Civil señala que las causas que se ordene tramitar, las suspendidas y las que por algún motivo no hayan de verse, serán anunciadas en la tabla antes de comenzar la relación de las demás. Asimismo, en esa oportunidad, deberán señalarse aquellas causas que no se verán durante la audiencia por falta de tiempo. La audiencia se prorrogará si fuere necesario, hasta ver la última de las causas que resten en la tabla. Por último, el artículo 165, inciso 2 del Código de Procedimiento Civil señala que las causas que salgan de la tabla por cualquier motivo volverán a ella, al lugar que tenían, es decir, no pierdan su lugar. Ahora veremos la relación. En esta fase comienza previamente la vista previamente tal de la causa, lo que es confirmado por el artículo 223, inciso 1 de la primera parte del Código de Procedimiento Civil, que dice que la vista de la causa se iniciará con la relación. La relación se puede definir como la exposición sistemática, razonada y metódica de las circunstancias más relevantes de la causa, contenidas en el expediente, que debe efectuar en forma oral el relator de la Corte, a fin de que esta última pueda interiorizarse y compenetrarse lo suficientemente del contenido del asunto sometido a su decisión y que debe resolver. La relación es una clara manifestación del principio de mediación, ya que el conocimiento de los jueces tendrán del asunto se limita a lo que le informe el relator, sin perjuicio de las preguntas que pueden hacerle. Lo normal es que en esta fase los abogados tengan una actitud pasiva. Hasta hace muy poco no se permitía el ingreso de los abogados durante la relación para escucharla, lo cual era negativo, pues es importante saber lo que dijo el relator al tribunal. Sin embargo, actualmente, mediante la reforma legal del año 94, sí pueden entrar de manera que la relación se hace en presencia de los abogados que hayan anunciado para alegar, pero
no en presencia del público en general. La importancia de la relación sea que el trámite que da inicio a la vista de la causa se manifiesta, entre otras cosas, para los fines probatorios. En efecto, respecto de los instrumentos, estos se pueden presentar en cualquier estado del juicio, hasta el vencimiento del término probatorio en primera instancia y hasta la vista de la causa en segunda instancia. Lo mismo sucede respecto de la absolución de posiciones. También tiene importancia respecto de las excepciones mixtas, pues de acuerdo al artículo 310, inciso 1 del Código de Procedimiento Civil, no obstante lo dispuesto en el artículo anterior, que las excepciones deben oponerse en la contestación de la demanda, como es el caso de las excepciones perentorias, las excepciones de prescripción, cosa juzgada, transacción y el pago efectivo de la deuda, cuando ésta se funde en un antecedente escrito, podrán oponerse en cualquier estado de la causa, pero no se admitirán si no se alegan por escrito antes de la citación para oír sentencia en primera instancia o de la vista de la causa en segunda instancia. En resumen, la vista de la causa marca un límite. Por ejemplo, como habíamos dicho, las excepciones mixtas, que son las excepciones de prescripción, cosa juzgada, transacción y el pago efectivo de la deuda, se pueden oponer en cualquier estado del juicio. Estas son excepciones perentorias que se pueden oponer en cualquier estado del juicio. En primera instancia hasta la citación para oír sentencia y en segunda instancia hasta la vista de la causa. Y también tiene la vista de la causa un límite en cuanto a la prueba instrumental, ya que la prueba de instrumentos se puede presentar en cualquier estado del juicio hasta el vencimiento del término probatorio en primera instancia y hasta la vista de la causa en segunda instancia. Y lo mismo sucede respecto a la absolución de posiciones. Entonces aquí vemos como la vista de la causa también marca un límite respecto de estos casos. Ahora hablaremos de los alegatos de los abogados de las partes. Los alegatos corresponden a la exposición verbal que hacen los abogados en defensa de los derechos de sus clientes ante los tribunales colegiados. Al respecto, el artículo 226 del Código de Procedimiento Civil establece que se prohíbe presentar en la vista de la causa defensas escritas. Se prohíbe igualmente leer en dicho acto tales defensas, sin perjuicio de las minutas que pueden llevar los abogados para guiarse en el alegato y la lectura de citas textuales. El artículo 527 del Código Orgánico de Tribunales señala que las defensas orales ante cualquier tribunal de la República solo podrán hacerse por un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión. No obstante, los postulantes que estén realizando su práctica para obtener el título de abogado en las corporaciones de asistencia judicial podrán hacer tales defensas ante las Cortes de Apelaciones y Marciales en favor de las personas patrocinadas por esas entidades. Ante la Corte Suprema solo pueden alegar los abogados habilitados para el ejercicio de la profesión. Para estos fines, el representante de ellas deberá otorgar al postulante un certificado que lo acredite como tal. Concluida la relación, se procederá a escuchar en audiencia pública los alegatos de los abogados que se hubieran anunciado. El auto acordado de la Corte Suprema sobre la vista de la causa señala que los abogados que quieren hacer uso de su derecho de alegar deben anunciarse ante el respectivo relator antes del inicio de la audiencia, indicando el tiempo aproximado que durará el alegato, lo que el relator hará constar en el expediente. Cualquiera de las partes podrá solicitar alegatos por vía remota mediante videoconferencia hasta 2 días antes de la vista de la causa, lo que no afectará el derecho de la contraria de alegar presencialmente. La fase de los alegatos puede que exista o no. Es un derecho que se puede renunciar y que requiere como requisito anunciarse previamente. Alegará primero el abogado del apelante y enseguida el apelado. Si son varios apelantes, hablarán los abogados en orden en que se haya interpuesto las apelaciones. Si son varios apelados, los abogados intervendrán por el orden alfabético de aquellos. Hay que agregar que de acuerdo al artículo 225 del Código de Procedimiento Civil, que en la vista de la causa solo podrán alegar un abogado por cada parte y no podrán hacerlo la parte y a su abogado. Los abogados tendrán derecho a rectificar los errores de hecho que observen en el alegato
de la contraria, al término de este, sin que se les sea permitido replicar en lo concerniente a puntos de derecho. La duración de los alegatos de cada abogado se limitará a media hora. En el caso del recurso de casación en la forma, es de 1 hora. El tribunal, a petición del interesado, podrá prorrogar el plazo por el tiempo que estime conveniente. Durante los alegatos, el presidente de la sala podrá invitar a los abogados a que extiendan sus consideraciones a cualquier punto de hecho o de derecho comprendido en el proceso, pero esta invitación no obstará a la libertad del defensor para el desarrollo de su exposición. Una vez finalizados los alegatos y antes de levantar la audiencia, podrán también pedirles que precisen determinados puntos de hecho o derecho que consideren importantes. Al término de la audiencia, los abogados podrán dejar a disposición del tribunal 1 minuta de sus alegatos. El relator dará cuenta a la sala de los abogados que hubiesen solicitado alegatos o se hubiesen anunciado para alegar y no concurrieren a la audiencia respectiva para oír la relación ni hacer el alegato. El presidente de la sala oirá al interesado y si encontrare el mérito para sancionarlo, le aplicará una multa no inferior a 1 ni superior a 5 UTM, la que se duplicará en caso de reiteración de la falta dentro del mismo año calendario. El sancionado no podrá alegar ante esa misma corte mientras no certifique el secretario de ella en el correspondiente expediente que se ha pagado la multa impuesta. Todas estas reglas están en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil. Respecto al término de la vista de la causa, una vez concluida la vista, lo que puede ocurrir una vez terminados los alegatos o la relación, si es que no se presentan los abogados para alegar, queda el proceso en estado de sentencia. Entonces los abogados se van fuera de la sala y aquí pueden presentarse dos situaciones. Primero, que la causa se falle inmediatamente por la corte. Luego de una breve deliberación, en cuyo caso se dicta la sentencia, la cual se firma por los ministros y por el secretario, y luego se notifica a las partes. Esto generalmente ocurre cuando no hubo alegatos. Excepcionalmente, puede ocurrir que la causa no se falle inmediatamente, caso en el cual se dice que la causa quedó en acuerdo. Esto puede ocurrir por los siguientes motivos. Porque se requiere un mayor estudio y análisis para su decisión. En este caso, en conformidad al artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales, cuando alguno de los miembros del tribunal necesite estudiar con más detenimiento el asunto que va a fallarse, se suspenderá el debate y se señalará, para volver a la discusión y al acuerdo, un plazo que no exceda de 30 días. Si varios ministros hacen la petición, sería de 30 días. Y si solamente uno lo hace la petición, será de 15 días. También otro caso de que quede en acuerdo puede ser porque estima conveniente ordenar una medida para mejor resolver. En dicho caso, de acuerdo al artículo 227, inciso 2 del Código de Procedimiento Civil, si la vista de la causa se decreta una medida para mejor resolver, alguna de las diligencias mencionadas en el artículo 159, que ahí están enumeradas, no por eso dejarán de intervenir en la decisión del asunto los mismos miembros del tribunal que asistieron a la vista en que se ordenó la diligencia. También otro caso es porque la Corte ha decretado un informe en derecho en razón de haberlo solicitado alguna de las partes, el que deberá ser evacuado en el término que señala el tribunal, el cual no puede ser superior de 60 días, salvo acuerdo de las partes al respecto. Según Casarino, en el fondo constituye una medida para mejor resolver, pero a petición de parte. Ahora bien, sea que se falle de inmediato o que la causa quede en acuerdo, y sea que el asunto se haya conocido en cuenta o prevista la causa, se deben aplicar las normas relativas de los acuerdos de las Cortes de Apelaciones, que están en los artículos 62 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales. Normas que también se aplican a la Corte Suprema, salvo ciertas modificaciones y excepciones. Y también a los tribunales de juicio oral y lo penal, que también son tribunales colegiados. E incluso a los tribunales arbitrales colegiados. Y para terminar, me gustaría mencionar el recurso ocasional en la forma,
cabe señalar que el conjunto de actos sucesivos que conforman la vista de la causa son de gran importancia, pues de acuerdo al artículo 800 del Código de Procedimiento Civil, en general, son trámites o diligencias esenciales en segunda instancia de los juicios de mayor o menor cuantía y en los juicios especiales, lo siguiente. Primero, el emplazamiento de las partes hecho antes de que el superior conozca del recurso, lo cual tiene lugar con la notificación legal del decreto auto en relación. También la citación para oír sentencia definitiva, que en segunda instancia está constituido por la relación y los alegatos. Y también la fijación de la causa en tabla para su vista en los tribunales colegiados y en la forma establecida en el artículo 163, lo cual también comprende su anuncio previo. Lo importante de estos trámites es que si se omiten, autoriza interponer el recurso de casación en la forma, en contra de la sentencia respectiva, con el objeto de obtener su anulación. Espero que les haya gustado el video, suscríbanse, comenten, dejen like, muchas gracias.